pues vamos a tomar aquí un tema muy fuerte que se llama el abuso sexual y, por supuesto, violación a menores, que existe, que sigue existiendo, es algo que realmente no lo podemos creer, pero hay gente que sí abusa de nuestros pequeños. Y está con nosotros Lupita Martínez, abogada, para hablarnos de este tema tan fuerte, tan duro, tan triste, pero terrible, que lamentablemente sí. Muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes una vez más. Y efectivamente, como bien refieres, es un tema muy delicado y que lamentablemente pasa y pasa con frecuencia. Sí, no lamentablemente. Es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo abuso sexual que violación. No, definitivamente no lo es. Por eso es muy importante hacer la diferencia, porque muchas veces van conmigo y me dicen, mi hija fue abusada sexualmente y está embarazada. Entonces es imposible que legalmente, mediante un abuso sexual, una persona esté embarazada. Por eso es muy importante hacer la diferencia. Puede ser abuso sexual y violación, puede ser las dos cosas. Pueden configurarse los dos delitos, pero sí hay diferencias. ¿Qué es abuso sexual y qué es violación? Muy bien. Aquí en el Estado de México se le llaman actos libidinosos. Es un delito que se sanciona de 6 meses a 2 años de prisión. No es un delito grave. No es delito grave. Y consiste en que una persona puber, que está en etapa de la pubertad, que puede ser un hombre, un niño, una niña, la edad de la pubertad está considerada entre 9 años para las niñas, 10 años los niños, y termina aproximadamente 14, 15 años. Entonces, cuando una persona puber, pues otra persona le hace tocamientos, caricias, que son los actos libidinosos, que son actos lujuriosos, que se hacen con la intención erótica sexual de satisfacer un placer. Pero abuso entonces es solamente tocar. O exactamente. Sea, tocar. No hay ningún propósito de llegar a la cópula. Ajá. No hay una relación sexual, no hay penetración. Violación sí. En violación esa es la diferencia, efectivamente. En la violación, desafortunadamente sí, sin el consentimiento de una persona y mediante la violencia física o moral, se obtiene una cópula. ¿De acuerdo? Entonces, sí hay una relación. ¿Perdón? Por ejemplo, ¿qué es lo que, cómo podemos nosotros saber? Porque sí, efectivamente es algo muy común y además en los niños es algo como bien difícil descubrirlo si no conoces bien a tus hijos. ¿Cómo puedes tú empezar a acercarte a ellos y descubrir que puede tener algún tipo de situación así? Excelente pregunta, Apio. Desafortunadamente, esto pasa en nuestros hijos, en nuestros menores de edad, muchas veces porque no tienen la información. No han tenido educación sexual. Entonces, sí es una gran responsabilidad de los padres, padre, madre, pues obviamente platicar con los hijos, darles la información sexual, para efectos de evitar que puedan ser violentados o que ellos violenten a otras personas. Porque ellos desconocen el acto. Claro. Y cuando esto pasa en menores de edad, obviamente los menores de edad son inimputables. Ellos no cometen delitos. Sin embargo, cuando se comete esta conducta, legalmente ellos tendrían que ser juzgados por la Ley de Justicia para Adolescentes. Ay, perdón, me perdí. En donde ellos... Cuando ellos son los que cometen el acto. O sea, cuando un menor de edad abusa de otro, abusa a un chico más exactamente. Sí, ellos no van a cometer jamás delitos, ¿de acuerdo? Los delitos los cometemos los adultos, las personas mayores de 18 años somos las que sí tenemos pleno uso de nuestras facultades mentales, estamos conscientes y sí sabemos las consecuencias de nuestros actos. Por eso el Código Penal establece sanciones graves. En la violación, por ejemplo, sería de 5 a 15 años de prisión a los adultos que cometemos este ilícito. Ahora, un menor de edad que incurre en esta conducta señalada por el Código Penal como violación, se considera en la Ley de Justicia para Adolescentes como una conducta antisocial grave. Y él tendría que ser procesado por esta conducta antisocial grave, que sería la violación, pero no podría ser sancionado como una persona mayor de edad. Digo, pero ahora, por ejemplo, a un niño que ha sido abusado, más bien ha sido violado. Hay como muchas formas de descubrir, pues no, con varios estudios clínicos y demás donde se puede probar. Pero en un abuso sexual, ¿cómo se podría probar que la persona, que la persona es culpable de lo que pasó? Claro, y eso es muy importante. Es muy importante que estemos siempre al pendiente de nuestros hijos. La ley nos obliga como padres o progenitores a cuidar, a proteger, a supervisar a nuestros hijos.
en todos los aspectos de su vida, en todos los aspectos de su desarrollo. Si nosotros nos estamos percatando que nuestro hijo, por ejemplo, en sus genitales, tiene comezón, se está acariciando o tiene una conducta que no es acorde a la edad, por ejemplo, el día de hoy me llegó una persona que me dice, es que mi hija de 3 años agarra al vecinito y le acaricia sus partes genitales. Yo me pregunto, bueno, ¿y a quién vio? Sí, está lo repitiendo hiciera, algo. Claro. ¿Dónde aprendió esa conducta? Por supuesto. Entonces es muy importante estar al pendiente. Se hace un estudio psicológico y se puede Exacto. determinar si tuvo un abuso sexual. Si yo me percato, digamos que de esa conducta, ¿qué tengo que hacer? Inmediatamente tengo que llevarla con el pediatra para que pues le haga su revisión. Número 2, un psicólogo y número 3, un abogado. Para que el abogado te pueda decir, a ver, si efectivamente tu hija o tu hijo está siendo víctima de un abuso sexual o de una violación. Porque aparte es una pena, y digo, lo que voy a decir es súper fuerte, pero sí es una realidad que muchas veces hasta el abuso sexual está dentro de tu casa. Por supuesto, es Eso Que puede ser el cierto. padre o... Es el índice y más entonces alto, ¿no? Padres, la padrastros, mamá igual y lamentablemente. no lo quiere aceptar, lo niega. Entonces el niño se puede sentir solo ante esa situación. Entonces, ¿qué es? Donde Como- tiene que estar protegido Sí, está, claro, está en claro. peligro. Está en peligro. Fíjate que sí, lamentablemente, Apio, pasa eso. Muchas veces como madres o padres tenemos que salir a trabajar. Y si tenemos hijos, ¿qué hacemos? Pues lo dejamos al cuidado de la abuelita, del tío, del abuelito, y lamentablemente a veces los mismos familiares son los que cometen esta conducta. Pero por fortuna la ley establece sanciones más severas Si son para, familiares. para las personas que son familiares Oye, y cometen este delito. Justamente hablando de sanciones más severas, si se comete una violación o abuso, porque estamos hablando de menores, ¿no? Así Si es contra un adulto, ¿es una sanción menor que si ese adulto la comete con un menor? Sí, la ley ¿Cómo? señala, por ejemplo, una persona menor de 15 años que es abusada sexualmente, pues desafortunadamente si lo hace un familiar, que puede ser un ascendiente, descendiente, primo, etcétera, la sanción sería de 1 a 4 años de prisión. Cuando es un extraño sería de 6 meses a 2 años de prisión. En abuso sexual. En abuso sexual. ¿En violación? En violación, si la persona es menor de 15 años o mayor de 60 años, sería de 15 a 30 años de prisión. Ahora sí, si se comete violación entre pareja, porque eso también es muy También importante. ocurre, Claro que sí. Hay que tu quienes dicen, pareja no, abusa. pues si es mi esposa, tenemos la obligación del No, débito carnal. a fuerza sí, no. efectivamente sí, pero no haciendo uso de la fuerza física o moral. Tiene que ser un acto voluntario. Consensuado. Consensual, exactamente. Cuando no es consensual, podemos como parejas cometer el delito de violación. Por eso sí es importante que estemos conscientes de que hoy en día el derecho está presente en nuestra vida cotidiana. Y a Yo con todo cualquier edad. respeto lo digo, ya está el derecho hasta en nuestra cama, en nuestra relación de Qué pareja, bueno. en nuestros hijos, en la educación de nuestros hijos y en todas partes. Por eso hay que tener muchísimo cuidado, porque nos pudiéramos ver implicados en un delito de esta magnitud. Yo lo que muchas veces les digo es que, a ver, si educamos a los hijos para que se vistan solitos, de que, a ver, abróchate tus agujetitas, ¿no? Lávate los dientes. De igual forma, en aspectos sexuales tenemos que educarlos, decirle, a ver, te vas a bañar, tú solito te vas a lavar tus partes y te vas a secar, te vas a vestir y enseñarlos desde pequeñitos. Claro. Y a decirles, solamente tú lo puedes hacer. Yo no como padre, como madre, no tengo por qué estarte tocando esas partes porque tu cuerpo es Sí, lo ni más siquiera valioso tú que como tienes. papá, o sea, ni siquiera ni yo te Concientizarlo. puedo tocar. No. Y hay mucho problema también hay en las parejas que, por ejemplo, se separan y los hijos tienen que convivir en los domicilios de los progenitores y con los tíos y parientes. Y me dicen, bueno, es que tienen conductas pues que no me agradan. Son personas que no tienen una educación sexual y que los besan en la boca y que les limpian y los asean cuando van al baño. Entonces, bueno, hay que prevenirlo. Hay que educar al hijo y a decirle a tu hijo que solamente él puede asearse, tocarse y pues rascarse donde él sienta, ¿verdad? Y además- solamente él. Y otro también de los puntos que creo que es muy importante es que muchas veces luego una niña de 15 años puede ser abusada o violada y cuando se acerca a los padres es así de, pero es que tú así te vistes, ¿Qué habrás tú provocas,
o sea, sí es muy importante el generar una comunicación con tus hijos, el generar como una mejor empatía, más que una pelea, porque efectivamente van a entrar en una etapa de la pubertad donde no se van a entender, pero sí es muy importante siempre decirle a tus hijos que estás de su lado. Así es definitivamente, darles la confianza para hablar de todos los temas. Digo, igual a ustedes que son muy jovencitos, sí les tocó la educación sexual. A mí en mi caso no. Hablar del tema sexualidad era un tema tabú y además se veía muy mal que los hijos preguntáramos qué era eso, cómo nacían los niños. Pero afortunadamente también en las escuelas ya se habla más de esto, ya hay clases, cuando tomas, no sé, anatomía, te explican, o sea, de verdad ya hay una apertura importante, pero siguen habiendo estos delitos. Claro, entonces, sí. Y una pregunta, por ejemplo, si la persona que abusó o que violó a otra persona tiene problemas, facultades mentales. Muy bien. ¿Qué sucede en esos casos? En este caso, una persona que tiene problemas de desarrollo intelectual o retraso mental, lamentablemente son personas inimputables, son personas que no tienen la capacidad de saber el resultado de sus actos y por esa razón, si yo tengo una persona en casa que es mayor de edad con una incapacidad mental, tengo la obligación de tramitar un juicio de interdicción para que tenga un tutor y que yo lo represente y lo supervise. O sea, una clínica para atenderse. Y también, obviamente, en el caso brindarle de todo el apoyo médico para un tratamiento. Pero si comete esta conducta ilícita, no es sancionada penalmente. Es considerado como una persona inimputable. Digo que para mí cualquier persona que viola a otra, más si se trata de un menor, yo creo que no es tan mal, no es tan bien de la cabeza, más bien. Pero, como dicen, si tiene todo para que se le enjuicie, se le va a enjuiciar. Claro. Y solamente en algunos casos muy, muy remotos podría ser que se libren de la condena, a menos que reciban un tratamiento psiquiátrico. Así es, mi querida Marta, efectivamente. Por eso es muy importante que si yo me percato de estas conductas, inmediatamente buscar la asesoría legal, el apoyo médico, para efectos de tener todas las pruebas que acrediten que efectivamente esa personita ha sido víctima de este delito. Pues muchas gracias. Tema tan fuerte te tocó esta vez, Lupita, pero gracias por aclararnos todas nuestras dudas, como siempre. Muchísimas gracias. Y bueno, nosotros nos vamos a una pausa, pero regresamos rapidísimo. Así es, vayan rápido por pluma y papel, porque al regresar nos enseñarán a hacer algunos adornos navideños, así que vamos a un corte y regresamos. Esto es De Buenas.